¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este reporte especial en vivo que estamos realizando para la opinión en colaboración con el Brennan Center en español. Muchísimas gracias por acompañarnos pues esta tarde. Vamos a hablar sobre el proyecto 2025. ¿Qué es el proyecto 2025? Pero antes pues quiero dar la bienvenida a mi colega Ricardo Ramírez. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, bien, ¿y tú, Jesús? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por compartir nuevamente pues este proyecto un poco para intentar explicar un poco qué es lo que está ocurriendo con el proceso electoral en los Estados Unidos y las diversas vetas que tiene en este momento las campañas electorales y lo que está ocurriendo. Pero el proyecto 2025 ha desatado mucha polémica debido a que es un plan de largo aliento para empezar a implementar el 2025 si es que los republicanos logran ganar la presidencia el 5 de noviembre. Aunque el proyecto oficialmente no está conectado a la plataforma electoral del Partido Republicano ni a la llamada Agenda 47 del expresidente Donald Trump, pues varios de los creadores de este proyecto pues fueron parte del gobierno incluso del expresidente Trump, y varios de los elementos que están contemplados ahí son, digamos, prácticamente son como una especie incluso como de copy-paste, una copia de las plataformas. Es decir, si hay elementos que coinciden, sobre todo en temas de inmigración, por ejemplo, derechos civiles, que coinciden y han desatado alertas sobre lo que está intentando este proyecto, que además, entre otras cosas, pues le daría un poder mucho mayor a la figura presidencial, provocando, por ejemplo, serios problemas en lo que se llama, pues, buscar equilibrar el poder en el gobierno para también revisar y poder asumir responsabilidades cuando se están violando algunas leyes por parte de autoridades, o revisar que los planes se estén realizando de la manera correcta, siguiendo, por supuesto, los procedimientos tanto administrativos que ha establecido el Congreso para el gobierno, o incluso afectar diversas ramas de gobierno, incluyendo la rama también judicial, por ejemplo, que es un elemento súper fundamental, quitando incluso autonomía a ciertas figuras, que ciertas oficinas que son importantes en el funcionamiento de gobierno, que aunque sean parte, digamos, de la organización en general del gobierno, tienen autonomía para actuar y permitirían realizar trabajos importantes. Ricardo, el Brennan Center ha realizado pues un análisis sobre lo que es el proyecto 2025. Cuéntanos qué ha encontrado. Asimismo, Jesús, el proyecto 2025 consiste de una serie de fantasías muy peligrosas de la extrema derecha que en efecto amenazaría con volverse realidad y cambiar drásticamente el proceso democrático en los Estados Unidos, y además de eso, influenciar a un nivel muy personal la vida de las personas comunes y corrientes, desde la educación que reciben nuestros hijos en la escuela, desde nuestro derecho a recibir cierto cuidado de salud, sobre todo las mujeres, y cuidado reproductivo. El tipo de justicia que estaremos viendo del Departamento de Justicia, y si realmente sería una rama independiente, cosas que influyen la vida en Estados Unidos, sobre todo a grupos como los latinos, los afroestadounidenses. Y en fin, Jesús, más allá de estos asuntos individuales, afectaría la mera capacidad del pueblo influenciar cómo se ve nuestro gobierno y qué tanto control tienen los votantes de este gobierno que estaremos escogiendo mediante las urnas. Ahora, son varias las áreas, Ricardo, y ustedes lo establecen muy bien en los análisis que están realizando, que podrían afectar, digamos, este proyecto. Yo hablaba de oficinas, pero también hay programas, políticas que podrían ser incluso más duras, por ejemplo, en asuntos migratorios. Me gustaría escuchar una entrevista que le realicé al doctor Ernesto Castañeda. Él es director de la American University, donde trabaja asuntos de inmigración. Es un segmento muy pequeño de una entrevista que vamos a publicar más adelante en La Opinión. Por favor, si corremos para entender un poco por qué es importante hablar de este proyecto. El proyecto 2025 y la plataforma republicana tiene muchos puntos de política pública muy escandalosos, ¿no? Deshacerse del Departamento de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está distrayendo mucho los ataques y está cambiando un poquito el debate de política pública. Hay muchos puntos
Y tanto así que Trump sabe que está causando mucho ruido y no le está ayudando a la campaña este proyecto y se está queriendo deslindar de él. Corrieron hace poco a la cabecilla de este proyecto, pero es innegable que sigue muy relacionado a lo que sería el proyecto de gobierno de Trump. Entonces va a seguir teniendo ahí ataques, lo cual distrae de la parte republicana de enfocarse en la migración. Pues bueno, ya escuchamos, Ricardo, ¿qué te parece esta perspectiva? Como un ejemplo, por supuesto. Algo bien interesante que añadiría es que se ha dado cierto fenómeno donde una gran parte del público le ha prestado atención a este proyecto 2025. Sin embargo, siguen habiendo varios elementos de estos extremos que ya están en la plataforma que propone el candidato Donald Trump de ser presidente. El tema de las deportaciones masivas de inmigrantes ya es parte de la plataforma que propone el expresidente Donald Trump de volver a ser presidente. Así que no ha de sorprender, si bien se ha tratado de distanciar del proyecto de la campaña de Donald Trump, sabemos que es, digamos, uña y carne la relación que tiene la campaña del expresidente Trump, el aparato republicano nacional y en los estados y el aparato, digamos, de la estructura del tercer sector, como los compañeros del Heritage Foundation que han entrado y salido del mundo de Donald Trump. Así que conocen bien las preferencias de Donald Trump y lo que pretenden es más bien extender el nivel de detalle de esta visión, esta dirección que ya el expresidente Trump buscaba darle a lo que sería su próxima presidencia. Causaría mucho miedo en temas de inmigración. Sí han dicho bien abiertamente que proponen deportar a millones de personas, que sería desastroso para nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestra economía. Y igual, Jesús, en otros temas de los que podemos hablar más, salud, educación, justicia, democracia, abundarían los cambios extremos que se darían de darse este proyecto 2025. Así es, Ricardo. Y pues bueno, un poco para tratar de resumir, son cientos de páginas lo que integra este proyecto. Fue realizado y coordinado por The Heritage Foundation, como tú bien mencionaste. Es una organización que ha tenido influencia en los gobiernos republicanos de Ronald Reagan y también del expresidente Donald Trump, fundamentada básicamente en tratar de cambiar la estructura de gobierno al considerar que se necesita una visión más conservadora que ellos califican como más eficaz, una agenda, y esto es una traducción de la opinión, una agenda política personal, capacitación y un manual de estrategias de 180 días. Es decir, que después de si ganan los republicanos en 2024, en 2025 iniciarían un proyecto que podrían implementar en 180 días. Paul Dance, que fue el director del proyecto, pues fue jefe de gabinete de la Oficina de Gestión de Personal en la administración Biden. Por eso las alertas. No es solamente decir que hay una alerta y que podría haber una conexión con el plan del expresidente Donald Trump y su campaña. Spencer Creighton, por ejemplo, funge como director asociado del proyecto 2025 y él fue asistente personal del expresidente Trump y fue director asociado de personal en el gobierno del el entonces presidente Trump. Son 4 los ejes que se establecen y ya Ricardo ha mencionado varias cosas, pero también una de las cosas que ellos señalan es lo que califica como restaurar a la familia tradicional como una pieza central en la vida estadounidense, luego desmantelar, el Estado administrativo con una intención de devolver el gobierno al pueblo según su propia visión, haciendo modificaciones incluso constitucionales, también incrementar la vigilancia en la frontera y ahí es donde vendrían acciones también de inmigración. Y la cuarta sería garantizar los derechos individuales, pero derechos que califican de este modo, y también esto es traducción de la opinión, derechos individuales que Dios ha otorgado y según ellos marca la Constitución de esa forma. Esos son los 4 elementos que integran el proyecto 2025. Ricardo, ¿cómo estos pueden de algún modo, en el trabajo que realiza el Brennan Center,
for Justice afectar derechos civiles, el derecho al voto, el acceso, por ejemplo, a otros derechos también que tú has expresado en este momento? Lo primero que resaltaría, Jesús, es que el proyecto 2025, como bien apuntaste, busca rehacer o quizás deshacerse de lo que en inglés se llama como el civil service, miles de empleados, servidores públicos que trabajan en estas agencias, departamentos del gobierno de Estados Unidos que por lo general no se supone que causen, que llamen la atención, porque seamos honestos, muchos de los trabajos, de las funciones de estas personas son extremadamente aburridas y procesales. Sin embargo, en conjunto, son temas muy importantes que velan por el bien, la calidad de nuestra agua, el servicio que podrían ofrecer algunos doctores, si se divulga bien, que si se disemina bien lo que encuentran doctores del gobierno en cuanto a ciertos temas de vacunas, enfermedades, que las personas tengan acceso a esa información. Hay miles de funciones que se verán afectadas, que le cambiarían fundamentalmente la naturaleza, lo que conocemos hoy como el gobierno de Estados Unidos, y que tanta estabilidad, tanta calidad de vida nos ha garantizado, que de hecho a veces damos por hecho. Así que eso sería algo quizás hasta difícil de señalar realmente, porque no sabemos hasta dónde irían, pero se estarían dando el permiso de deshacerse de gran parte de esa mano de obra, y entonces nombrar a puestos de confianza, a puestos políticos, aliados del presidente, que sea Trump o sea otro, cuando se supone que esos trabajos realmente sean no partidistas, no politizados, por el bien de esta estructura de gobierno. Más allá de eso, Jesús, se busca consolidar, hablamos de estos procesos que quizás es difícil comprender cómo afectan el día a día de las personas, pero básicamente es una acaparación de poder, una reorganización del poder de tomar decisiones en Estados Unidos que beneficia a ciertas personas y grupos con acceso, que tienen ciertas ideologías extremadamente conservadoras, personas muy acaudaladas, ricas, que tienen acceso a un presidente o una presidenta por quizás contribución de campaña. El Departamento de Justicia, que ha ejercido funciones tan importantes, influyentes en tratar de mantener un orden democrático en Estados Unidos, se vería entonces como una herramienta que estaría funcionando a disposición de la Casa Blanca, y no como una entidad independiente, que es tan importante en la vida en Estados Unidos. Así que realmente abarca muchos canales distintos, y hay varios temas que en realidad no se podrían conocer en su plenitud, pero hay que prestarle mucha atención a esto, porque le cambiaría la cara completamente a lo que es el gobierno, la gobernanza en Estados Unidos, y la sacaría de las manos de pueblos y la pondría en manos de unas pocas personas. Tenemos algunas preguntas que muchísimas gracias a quienes están compartiendo sus preguntas. Gabriela Venegas pregunta, ¿el proyecto 2025 no es ilegal? ¿No va en contra de la Constitución? Bueno, salvo que nos ayudes a un poco entender más también, Ricardo, la primera perspectiva es que al pretender hacer algunas reformas constitucionales, pues realmente ahí es donde ayudaría a generar un cierto cambio también en el gobierno, en la estructura de gobierno. Si es que los republicanos lograran, por ejemplo, controlar la Cámara lo suficientemente, la mayoría necesaria justamente para hacer esas reformas que corresponden. Pero también hay que recordar que los gobiernos tienen el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de impulsar órdenes específicas a través de procesos administrativos que se registran a través del registro federal, que la gente, bueno, da comentarios para poder implementar ciertos proyectos, pero muchas de estas reglas, pues evidentemente tardan poco tiempo en implementarse y no estarían fuera dentro de lo que sería, digamos, la capacidad que tendría un presidente de modificar una forma de trabajar en particular. Ricardo.
Pedirle, solicitarle, motivar a un gobierno a que tome ciertas medidas de por sí no es ilegal. De lo que estamos hablando hoy, sin embargo, es de un cambio radical de una manera que no hemos visto en generaciones en Estados Unidos y que busca concentrar el poder dentro de las manos de unas pocas personas y estaría desencadenando una serie de efectos visibles, invisibles, directos, indirectos en la vida y la democracia de Estados Unidos. Así que se centra más bien en ese aspecto, la alarma que estamos, ¿verdad? Sonando por el proyecto 2025. Si para nosotros los que somos un poquito más mayores, pues antes habían dos partidos que, ¿verdad? Existían dentro de un espectro político, digamos, no extremo. Y ahora hay un partido político que tiene sus ideas para, algunas imperfectas, para implementar, hacer cambios dentro de este mundo, ¿verdad?, democrático como lo conocemos. Sin embargo, ahora que realmente vemos un partido republicano que le pertenece al expresidente Donald Trump, que ya que él ejerce todo su poder sobre él, vemos una alarmante posibilidad de que se acerquen cambios drásticos, antidemocráticos, de los cuales sería sumamente difícil, ¿verdad? Separarnos una vez se implementen. Así que la alarma realmente consiste de eso, no tanto de la legalidad o ilegalidad de la sugerencia. Sí, del proyecto como tal. Tania nos pregunta, ¿cómo podría afectar este proyecto 2025 a las comunidades latinas? Y aquí me gustaría dividir en dos partes esta respuesta por parte de nosotros. Hubo una reciente encuesta que se realizó sobre cómo esta propuesta podría de algún modo afectar a los latinos. Es una encuesta que realizó de Navigator Research, que destaca que el 17% de los latinos tiene una posición favorable sobre el proyecto 2025. Esta es una encuesta en términos generales, pero el 53% desconoce el proyecto, pero cuando ya lo conocen, el 30% está totalmente en contra del proyecto. Lo que señala el 73% es que este proyecto de algún modo se apega a los planes del Partido Republicano. Pero lo que destaca también aquí es que están preocupados porque el plan incluye modificaciones administrativas y reglas que podrían afectar, por ejemplo, el seguro social y el servicio médico, lo cual impactaría directamente a las poblaciones latinas. Eso es una de las partes que también preocupa mucho. Y aquí me gustaría hacer este puente para ver lo que nosotros en La Opinión hemos publicado como parte de nuestros sondeos para entender un poco qué está opinando la gente. Si me ayudan con una primera gráfica que nosotros hemos publicado sobre lo que es el proyecto 2025. Esto lo realizamos, cabe recordar que nosotros formamos parte de un grupo de medios de poblaciones diversas, es decir, nuestro trabajo, nuestra empresa pertenece a una empresa que trabaja para organizaciones diversas, incluyendo afroamericanos, incluyendo a poblaciones asiáticas, incluyendo población LGBTQIA+. Y entonces nuestros sondeos se enfocan a estas poblaciones diversas. Por eso ustedes están viendo ahora en pantalla diversas gráficas. Y aquí preguntamos a la gente si habían escuchado sobre lo que es el proyecto 2025 o lo que, como comenté yo hace un momento, la transición, el proyecto de transición presidencial 2025. La mayoría no ha escuchado al respecto. En general, el 80% de la población diversa multicultural, pues no había escuchado sobre este proyecto. En el caso de los latinos, el 70%, y de ellos, el 12% tenían una idea más o menos de que habían escuchado algo. Solamente el 17% había dicho que sí conocía algo sobre este proyecto. En la segunda gráfica, por ejemplo, sobre esta encuesta que se realizó, estamos viendo, ¿cree que este proyecto pueda afectar o pueda significar o representar algún tipo de amenaza para la democracia de los Estados Unidos? Pues la mayoría consideró que cuando se les explicó
en términos generales en lo que consistía el proyecto 2025, la mayoría consideró pues que sí podría representar algún tipo de peligro. Es el 50% de la población diversa, de votantes diversos, y el más alto fue la población LGBTQI+, que es alrededor casi del 60%. Entre los hispanos, el 53% considera que podría poner en peligro pues la democracia de los Estados Unidos. Y luego se hizo una tercera pregunta: si le gustaría a la gente votar por aquellos legisladores que trataran de bloquear este tipo de proyectos que pudieran afectar la democracia de los Estados Unidos, o como el proyecto 2025 o el proyecto de transición presidencial. La mayoría dijo que sí, es un 37%, pero hay una división ahí que es muy interesante. Pero la mayoría de los latinos, el 47%, dijo que sí votaría por aquellas personas en puestos de elección popular, por ejemplo, en el Congreso, que pudieran detener este tipo de iniciativas. Ricardo, ¿cómo ves? Sí, ha sido algo bien único realmente cómo se ha regado la voz por este fenómeno cultural. Realmente hubo un momento donde una actriz llamó la atención sobre el proyecto 2025 a recibir un premio. Luego se generó muchísimo contenido acerca de estas preguntas y preocupaciones que tiene el pueblo sobre el proyecto 2025 por internet, por TikTok y varias plataformas, lo cual nos ha llevado a este momento donde realmente hay unas preocupaciones graves sobre lo que podría significar. Entonces, vi una pregunta de Tania que se refería al efecto que podría tener este proyecto sobre las comunidades latinas. Y se me ocurre un ejemplo que es que se propone eliminar el Departamento de Educación. Esa es una idea que antes estaba al margen de la extrema derecha. Ahora, por ser el expresidente Trump el candidato republicano y estar tan cerca de volver a la presidencia, y por este proyecto, pues volvemos a tener que lidiar con esta posibilidad de que se elimine el Departamento de Educación. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente: hay muchísimos fondos que ayudan a que en lugares donde hay, digamos, ciudades grandes, muchos latinos, personas que tienen necesidad de aprender en otro idioma, esos fondos son un detalle importantísimo en que hayan maestros, salones bien capacitados, maestros entrenados, buenas facilidades en esas escuelas donde sin esos ingresos locales o federales, pues se verían sumamente desmejoradas. Por otro lado, el Departamento de Educación también tiene una oficina de derechos civiles que por lo general vela muy de cerca por el cumplimiento de códigos federales, reglas federales que protegen a grupos como los latinos en el ambiente escolar, por ejemplo, de discrimen, por ejemplo, de acceso a buenas escuelas, trato igual, sencillamente, ¿verdad? Dándole vigor, haciendo que sean vinculantes estas reglas, casos, leyes en Estados Unidos que han protegido a los latinos por generaciones. Eso entonces ya no estaría. Así que se dejarían estas protecciones sin manera de que se puedan proteger, ¿verdad? Valga la redundancia. Así que es un ejemplo. Imagínate entonces, Jesús, si le aplicamos esto a otros departamentos como el de salud, como el de justicia, tantos otros que se verían transformados por completo. Me deja bien claro a mí y a nosotros en el Brennan Center que es un riesgo para los latinos y sobre todo para personas que tienen menos acceso y menos ingresos. Así es. Pues bueno, también quiero recordarles que en La Opinión tenemos un espacio dedicado exclusivamente al proyecto 2025, porque hemos escrito muchísimo al respecto. Hay un artículo que me gustaría
recomendarles, si pueden buscarlo, en La Opinión, escrito por nuestra periodista María Ortiz, que se titula ¿Qué es el Proyecto 25 y por qué es alarmante?, donde integra un análisis con expertos también que hablan sobre todas, digamos, estas vetas que hemos mencionado aquí. Y pues por supuesto no nos daría tiempo de abordarlas todas por completo, pero este reportaje que escribió María Ortiz, que es una de nuestras periodistas, pues habla justamente y desarrolla un poco más a detalle sobre esto. También el Brennan Center en español y el Brennan Center for Justice tienen artículos en inglés y español. Ricardo, si nos cuentas un poco sobre esto que han publicado para que la gente pueda acudir a ellos. Así mismo, Jesús, en el Brennan Center y Brennan en español ofrecemos análisis de los temas de democracia y justicia para la población en Estados Unidos, incluidos las personas que hablan español. Aquí en los comentarios pueden ver algunas de nuestras páginas destacadas y tratamos siempre de publicar contenido relevante del cual las personas pues tienen preguntas. No somos una organización partidista, somos no partidistas, velamos por la democracia y por la justicia, pero si bien estamos en elecciones, pues surgen muchas preguntas que le hace falta a la gente calificar para informarse bien, así que pueden contar con nosotros y con nuestro análisis en bernardcenter.org/ES, y ahí pueden ver nuestro análisis y comentar su opinión también. Y dos aspectos básicamente, uno de ellos, pregunta Tania también si es real que Donald Trump podría hacer deportaciones masivas. Esto es parte de los proyectos, pero también aquí quiero mencionar algo que me parece fundamental. Lo de las deportaciones masivas no solamente es parte integral del proyecto 2025, está integrado en la plataforma electoral aprobada por el Partido Republicano oficialmente hace unas semanas antes de la Convención Nacional. Está en la Agenda 47 del expresidente Donald Trump, sí está establecido, y aparte fue un tema central durante la convención republicana que fue en Milwaukee, Wisconsin, donde yo estuve presente cubriendo toda la convención y donde incluso en entrevistas oficiales, por supuesto, el Partido Republicano me confirman que es uno de los proyectos importantes de gobierno del expresidente Donald Trump si logra ganar el 5 de noviembre. María Ortiz, de quien les hablaba, nos pregunta también, parece que el proyecto está diseñado en la transición de poder si se ganan las elecciones. Es justamente lo que abordábamos en un principio, que es un proyecto también como administrativo que modificaría la forma y, como señalaba también ya Ricardo, pues por supuesto daría mayor poder al Ejecutivo. Ricardo, ¿algún último comentario? Lamentablemente ya estamos sobre tiempo. Así mismo es. En las mismas palabras de los líderes del Heritage Foundation, ellos sienten que la vez anterior, en 2017, cuando entró Trump a la Casa Blanca, que sintieron que había muchos vacíos procesales y de personal que, según ellos, les impidieron implementar todas las políticas públicas que ellos deseaban. Entonces, ellos ven este proyecto 2025 como algo para rellenar eso, como para ofrecer esas plataformas, ofrecer sugerencias de personal, lo cual estaría muy bien, salvo que, como hemos dicho, son puntos de vista y personas sumamente extremas y que darían muchísimo daño. Así que lo importante es estar pendientes, estar enterados y hacerse escuchar, no importa su ideología, para que mantengamos una democracia que nos sirva a todos, en las cuales se puede incluir la voz de todo tipo de votante, no importa su nivel de ingreso, su trasfondo racial, ¿verdad? Porque se supone que de eso estamos hablando, de una democracia en la cual todos participemos y que no se la entreguemos en las manos a unos pocos poderosos, sencillamente porque tienen un plan para hacerse con todo el poder.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este reporte especial en vivo. Espero que haya resuelto algunas de sus dudas sobre el proyecto 2025. Estamos dejándoles en el área de comentarios algunas herramientas que ustedes pueden consultar, que son historias que nosotros hemos publicado, reportajes y también en Brennan Center, para que le den seguimiento en temas particulares que estamos desarrollando y vamos a seguir publicando sobre este proyecto. Recuerden también que pueden seguir consultando este video y compartirlo a quien crean que le puede interesar pues este proyecto. Muchísimas gracias por sus comentarios, incluyendo a Mario Rodríguez, quien señala, y esto me parece importante porque alguien más lo comentó rapidísimo, Trump dice que no está ligado al proyecto 2025, pero ¿es esto cierto? Pues bueno, eso es justamente lo que ha quedado sobre la mesa y la duda, porque como comenté hace un momento, hay varios exfuncionarios trabajando directamente con él que desarrollaron el proyecto y que varias de las políticas que se proponen ahí están conectadas o están, digamos, establecidas en los lineamientos del proyecto 2025, aunque él oficialmente no lo ha asumido como tal. La Agenda 47 y la plataforma republicana se integra varias de esas ideas y ahora pues la campaña del expresidente Trump ha intentado pues deslindarse lo más posible sobre este proyecto, pero pues todavía queda la duda de que realmente pues no lo respalde. Pues bueno, les agradecemos muchísimo. Ricardo, muchas gracias, un placer como siempre estar contigo, compartir pues estos análisis. A ti, Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego a todos, muy buenas noches.